Ya les presento. Regálenme unos segunditos. Tutora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yanni, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, tutora. Pues reitero la pregunta, ¿cómo se hará pues con los otros grupos que estamos pendientes pues para la exposición por el inconveniente pues que se produjo? Pues Yanni, yo creería que haríamos un CIPAS en la semana para los grupos que faltan, porque en la semana es la semana de la retroalimentación por parte de los tutores y las calificaciones como tal, pues deben estar subidas hasta el próximo fin de semana. Entonces, en la semana, ya sea el lunes o el martes, hacemos un CIPAS para que puedan los demás socializar esa parte. ¿Sí, Yanni? Ok, o sea que ahorita en esta hora que queda no ya va a retomar pues el otro curso, el de Tecnociencia. Sí, el tecnociencia, pero como les digo, si de pronto llega a llegar la energía y a mejorar la señal, pues me van comentando y vamos haciendo esas exposiciones, ¿sí? Ok, entonces pues en ese caso yo creo que con mi compañero pues con el del grupo pues estamos ahorita pues, dispuestos como pues, para ir pues con la sustentación del Ah, sí, trabajo. Dani, listo. Listo, entonces, ¿con quién trabaja usted? Con Luis Henry, nosotros le enviamos el trabajo. Listo, entonces regálame ya la búsqueda de Listo, la doctor. presentación. ¿Del correo suyo me envió, Yanni? Del correo de Luis Henry Rengifo. Ah, sí, ya la encontré. Ay, qué bien que ustedes sigan entonces, listo. Vamos a continuar. Listo, Yanni. Aquí está su presentación. Tienen toda la palabra para que empiecen a socializar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuestro grupo está conformado obviamente por Yanni Marcela, Orobio y quien les habla Luis Henry. Listo, muchas gracias, Luis Henry. Obviamente se le va a dar respuesta a la pregunta problematizadora, en la cual nosotros pues iniciamos con una pequeña introducción donde se manifiesta que de acuerdo con los avances que la educación ha brindado en las comunidades afro e indígenas en los últimos 30 años en el ámbito educativo, generando que muchas de las decisiones que el Estado colombiano haya tomado en pro de fortalecer las tradiciones culturales y experiencias y manifestaciones que a su vez abarquen y comprendan el significado que la educación aporta en los procesos de etnodesarrollo de las comunidades mencionadas anteriormente. Entonces, a continuación, pues se abordarán los conceptos más relacionados con el significado de la resiliencia desde la educación, en donde se puede evidenciar el aporte que desde la educación se le brinda a los niños y jóvenes en el proceso identitario de las comunidades afrodescendientes. ¿Sí nos escucha, tutora? Sí, sí la estoy escuchando, ajá. Continúo, ¿no? Bueno, sí, ok, bueno, entonces la pregunta problematizadora, obviamente, a la cual hace referencia este trabajo es ¿cuál es el aporte que la educación hace a los procesos identitarios de niños y jóvenes para abordar la resiliencia? Bueno, nosotros, o sea, quisimos iniciar como con un pequeño brebaje, como orientando y marcando, como para poderle dar respuesta a esta pregunta, nos quisimos orientar directamente a las leyes, las cuales abarcan todo este proceso que se está brindando, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hay ciertas leyes que marcan eh, todo lo relacionado con las comunidades afroindígenas. Por ejemplo, ¿puedo continuar, tutora? Claro. Por ejemplo, tenemos la Constitución Política que en el artículo 7, en la cual establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica cultural de la nación. O sea que, como usted muy bien lo acaba de mirar, o sea,
aproximadamente 30 años donde recién se le brinda ese reconocimiento a las comunidades afro, donde el Estado reconoce a, a todas las comunidades afroindígenas como un Estado, Diverso. como un Estado diverso, étnico, cultural. A su vez tenemos la Ley 70 de 1973, la cual es el fruto de las luchas de hombres y mujeres, donde a través de la historia se brindaron toda esa resistencia, esa lucha para poder fortalecer tanto sus derechos como sus deberes, de que se les pudiera prevalecer su identidad, sus costumbres, su ancestralidad y todo lo que ella abarca directamente. ¿Puede continuar, tutora? Bueno, también contamos obviamente con la Ley General de la Educación, que si bien es cierto, o sea, la pregunta está orientada directamente por medio de la educación, cuáles serían los aportes que tanto para los niños, para los jóvenes, se les brindaría, ¿cierto?, por medio de la resiliencia. Entonces, teniendo en cuenta lo que manifiesta la Ley General de Educación, que la ley es un derecho prácticamente para todos los colombianos, entonces tenemos que enfrancarnos que para que todo ese tipo de decisiones que se toman por medio del Ministerio de Educación se pueda dar, hay que tener en cuenta de que toca mirar directamente cómo está especificado y cómo está orientado, si realmente la forma con la cual se está trabajando es la manera más idónea como para poder fortalecer todo este proceso de las comunidades étnicas de acuerdo al rango a la cual está constituido, ya sea afro o indígena. O sea, es como para tratar de determinar si realmente el proceso que está encaminado de acuerdo con lo que estipula la Constitución, lo que estipula el Ministerio de Educación, es el camino idóneo y correcto para poder fortalecer todos estos procesos de las comunidades negras e indígenas. También contamos con lo que menciona el decreto 804 de 1995, donde se reglamenta que la educación para grupos étnicos expone su artículo primero, la educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo. Entonces esto es como para constatar un poco más acerca de lo que mencioné anteriormente, o sea, determinar exactamente si es el camino apropiado y correcto que el gobierno como tal colombiano ha estipulado de acuerdo con su currículo que ha diseñado para brindar las clases, para brindar toda la educación que se imparte en todas las diferentes instituciones del país, es la adecuada porque obviamente está como relegada, por decirlo así, no se está implementando directamente la educación propia de las diferentes comunidades, la cual hace las diferentes comunidades étnicas, tanto afro como indígenas. ¿Puede continuar, tutora? Bueno, a continuación les va a hablar mi compañera. Bueno, muy buenas tardes. Pues ahí queremos enmarcar pues esa expectativa, esa realidad que se vive en las instituciones, ¿sí? Desde la parte de la educación, pues la escuela debería ser, se ve como ese escenario de transmisión cultural de identidades de la historia y ancestralidad. Es allí donde pues le colocamos que es pues una descolonización, que en la contraparte pues está el Estado, que está como esa falta de autonomía, que no le da esa autonomía a los territorios o a los entes territoriales como para que esa educación propia entre a las instituciones, ¿sí? Está el PRETAN, están otros materiales, se puede decir, educativos que están en papeles y en esos momentos pues no han entrado en las instituciones educativas, que serían pues importantes para que se pueda transmitir ese conocimiento y esa cultura y esa identidad a esos niños y jóvenes que necesitan saber y conocer. Como un ejemplo, imagínense, uno tiene ya sus varios años, en mi caso, y recién ahora en la universidad estoy escuchando el término de diáspora africana, que es importantísimo que se den esos conceptos en las instituciones, ¿sí? Estamos en pro de, somos docentes en formación en la parte de la educación y es importante saber que en las instituciones esos conceptos no entran y hasta el momento, como uno de los artículos que usted compartió, que simplemente la cultura afro se está limitando o se está viendo resumida a expresiones culturales, la gastronomía y la vestimenta típica y la historia, esa epistemología no se imparte.
nos estamos quedando solo con espacios, ¿sí? Como está el Día de la Afrocolombianidad, y solo espacios en donde se están compartiendo esos saberes para fortalecer, ¿sí? Esa identidad en nuestro territorio, pero simplemente nos estamos quedando en eventos, ¿sí? No sé si me estoy dando como pues a Sí, sí, entender. claro, Yanni. Ujú. ¿Sí? Entonces, como que ese currículo estandarizado que ya viene, nos vemos limitados, o se ven limitados los docentes a siempre seguir esas mallas curriculares que no están permitiendo en cierta parte al 100% que esos conocimientos propios, saberes propios, eh, ingresen a las instituciones de lleno, como para que desde los niños de primaria a bachillerato. Puede seguir con la otra diapositiva. Ajá. En ese proceso, en la siguiente, tutora, en ese proceso de esa identidad propia territorial, ¿sí? De quiénes somos y realmente qué debemos proteger y como amar nuestro territorio, nuestro contexto, que hay riqueza, que en estos momentos vienen otros a explotar y los locales llegan, entre comillas, se puede decir, los trabajadores, los empleados, y no realmente esa parte intelectual que sea el mismo que de pronto explote o cuide su territorio. En ese sentido, ¿sí? De quiénes somos y hacia dónde vamos para sí mismo. No, cuando salgamos del bachillerato lo único que queremos es salir del territorio, pues a estudiar, a hacer más y no salir para aportar más a nuestro territorio, ¿sí? Entonces, desde la educación se aporta a esa identidad propia de obvio quiénes somos y hacia dónde queremos ir, para asimismo resaltar, revitalizar esos saberes propios en las instituciones, y como un ejemplo, como usted lo reiteraba, es como decir, las huertas caseras, medicinales que pudieran impartirse de las ciencias naturales, ¿sí? Importantes esas sí, la medicina tradicional o la tradición oral, que no simplemente por eventos llega un sabedor o ese estudio, ese mismo Petrán que ya está formulado, pudiera ingresar a las instituciones. Exacto, sí lo entiendo, Yanni. Es como que habláramos de esa cátedra de estudios afrocolombianos, pero que también no se quede solo en cátedra, ¿sí? Eso es lo Ah, que de pronto le entiendo, sino que se vuelva ya como una vivencia, que no tenga que ser una cátedra, porque esa cátedra pues es como para todo el currículo que uno tiene en la básica primaria, en la básica secundaria, en la media, ah, pero también, ¿no? Se le da un tiempito y después ya simplemente como que se salta de eso. se salta, sí, tutora. Sí, sí le entiendo, ¿sí? Entonces, sí, continúe, por favor. Sí, continuemos. Entonces ahí en esa visión, esa contextualización pues de los procesos educativos comunitarios, estamos que la educación parte para esa revitalización de saberes propios, esa misma decolonización, de que haya esa autonomía en las instituciones, que le dé esa autonomía a los educadores para impartir esos conocimientos propios del contexto, de la región, esa libertad de enseñanza-aprendizaje, que se imparta esa pedagogía propia para que haya esa identidad cultural y en parte de esa resistencia, de que sabemos que estamos en la aculturación y que llegan muchas cosas nuevas al territorio, pero cuando uno tiene esa identidad cultural, ¿sí? Que se ha visto que, como usted ahorita mismo comentó, de que las leyes que han surgido han partido de movimientos de lucha para que haya ese reconocimiento y se han quedado para mí en reconocimiento, porque las herramientas para que de ahí hacia allá ese conocimiento realmente llegue a las instituciones como debe ser y no como, se puede decir, como pañitos de agua tibia, como para decir, ah, sí, se le da el espacio a los afro o a los indígenas para que hagan X o Y actividad y se queda allí.
¿sí? Como lo he reiterado, y realmente no se incluya a la misma comunidad, desde que yo creo que ya a este punto ya de los PI ya se debería implementar los PET, que se tenga en cuenta la comunidad y que esos saberes entren a las instituciones, tutora. La siguiente. Ujú. Bueno, ya como para terminar un poco y hacer una especie de cierre, o sea, nosotros visualizamos una pequeña visión donde marcamos un aporte que brinda la UNICEF de acuerdo con el pensamiento y lo que ellos consideran con lo que debe ser la educación. Entonces, por ejemplo, ellos manifiestan que la educación es una estrategia que apoya obviamente el Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales y tradicionales y a las escuelas en el mejoramiento de sus capacidades para ofrecer entornos de aprendizaje de calidad a niños y niñas adolescentes de comunidades indígenas y afrodescendientes, a través de procesos de formación, acompañamiento y diseño de proyectos curriculares pertinentes, se desarrollan conocimientos y habilidades para aprender y vivir de acuerdo con la cosmovisión, los planes y la vida de los distintos pueblos, los saberes y las prácticas centrales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, la posibilidad de acceder a una educación de calidad y participar con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Esto es simplemente como para hacer un pequeño abordaje, exactamente como contextualizar prácticamente todo lo que mencionamos anteriormente, porque eso es lo que nosotros consideramos que por medio de la educación se debería impartir en todas las instituciones del país, especialmente todas esas que hacen parte de las comunidades afro, para que se pueda aportar e impartir esa educación propia, la cual se pueda transmitir y de esa misma manera las diferentes generaciones puedan ir abordando los saberes constantemente para que no solamente se quede relegado en los sabedores, en los viejos, en las personas con mayor edad. Entonces, así como para que las generaciones actuales puedan también comprender lo importante que obviamente es saber de la décima, la poesía, la tradición oral, rescatar la ancestralidad, las manualidades, las artesanías, entonces, todo ese tipo de experiencias y de manifestaciones culturales que hacen parte de la misma cultura a la cual pertenece el sujeto. Muchas gracias, tutora. Eso era lo que nosotros queríamos aportar de acuerdo a este trabajo. Muchas gracias, Yanni y Luis Henry. Muy interesante este aporte. Ustedes están comentando porque pues lo basan, ¿no? Desde las leyes y los decretos pues, que se crearon para hacerlo formal, ¿sí? Pero entonces, como decía Yanni, que no se quede solamente en esos papeles o en esos documentos o en esos pañitos de agua tibia que solamente es como por un momento y después se lo salte, sino hacerlo vida, hacerlo de verdad experiencias para contar y si podemos nosotros contar esas experiencias de manera ya literaria, sería también muy importante porque así mismo se lo va a conocer en muchos lugares, ¿sí? Muchas gracias, felicitaciones. ¿Whitney va a participar? Hola, profe. Hola, Whitney, cuéntanos. A ver si me da los roles para compartir pantalla. Ah, ya, Whitney, verá, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, pero si usted desea, envíeme la presentación y yo se la comparto aquí. Bueno, Sí, voy a intentar hacer gracias. Porque le cuento que estoy buscando cómo hacerlo, pero no. A ver. Aquí dice compartir pantalla y ahí dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla a los Sí, es que participantes. yo no estoy como anfitriona, sino como coanfitriona, por eso es que no tengo los roles yo. Entonces, si usted, como le digo, me lo permite, yo sí lo comparto. ¿Listo? Entonces, si quiere, me lo envía al correo o a WhatsApp también, que lo tengo aquí. Oh, ok, ya se lo envío. Listo. Entonces, felicitaciones, Yanni, felicitaciones, Luis Henry, porque nos basamos en algo que ya está, ¿sí? Desde donde podemos partir para, como les digo, hacer vida, hacer experiencias, esos aportes que podemos nosotros contribuir desde la educación. Felicitaciones.
Gracias, tutora. Gracias, tutora. A ¿Y puedo ustedes. decir algo más que de pronto mientras el compañero envíe el trabajo? Sí, claro, Yanni, cuéntanos. Sí, de cómo, pues, un ejemplo, como compartíamos con el compañero, cómo fue tan fácil cuando la ministra Gina Parodi era ministra de Educación, querer ingresar a las instituciones el concepto, pues, sin ofender a nadie, pues, de la bisexualidad, de hombre con mujer, mujer con hombre, y imprimió, pues, revistas y quiso meterlas en las instituciones. Entonces, si desde el Estado se pueden tomar esas iniciativas, ¿por qué con documentos que ya están, que ya se han trabajado, como es el PETRAN y los proyectos y procesos de no desarrollo, a Socodenar, ya están? ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué hay esas trabas, esas limitaciones, siempre para que los pueblos indígenas, que en este caso indígenas y afro, nos tienen como minorías, ¿sí? No poder realmente conocer nuestras raíces y la lucha que se ha llevado, en este caso desde Benco Biojó, la lucha de resistencia de los palenqueros, de todo lo que ha conllevado esa lucha, esa resiliencia en el tiempo de cómo ha sido. No, siempre hay esas trabas de que no, Tratar de fortalecer y de prevalecer la de identidad prevalecer la cultural identidad en el de cada uno de tiempo. los pueblos. Esa es la Exacto. pregunta que surge. Como le digo, yo ya llevo más de 12, 15 años de que salí del colegio y jamás escuché sobre la diáspora ni palenqueros. Lo ve uno en novelas, que la esclava blanca y mira esas historias, pero en las instituciones nada de eso, nada de esos conceptos realmente eh, ya de país, sino que todo nos trae ese conocimiento pues ya occidental, que es ya general y la guerra, la guerra de se puede decir la industrial y todo ya contexto general y no en el contexto ya propio, ya Colombia como tal o mi región como tal. Exacto, esa y pues usted puede decir como muchos interrogantes, ¿no? Del por qué ya estando los proyectos de etnodesarrollo, ya, o sea, proyectados, ya aprobados de alguna forma y salen con cualquier excusa como para evadir esas partes. Entonces, sí, claro, Yanni, usted tiene toda la razón, porque sí se puede poner cosas como ya un poco más superficiales, o podría decirse así, porque no se habla desde el fondo de las etnias, ¿no? De esa educación propia. Y educación propia, pues es llamada por las etnias. El ministerio lo llama etnoeducación. Entonces, tenemos que seguir resistiendo, ahí resilientes para que de alguna forma, en algún momento, se pueda hacer que esas visiones que nosotros tengamos o esa misión que nosotros tengamos se vuelva una realidad, ¿no? Y ya, o sea, como les comentaba, no todo se puede o no todo se ha logrado de la mejor manera y con la paz que todos siempre se anhela, sino que a veces ha tocado pararse bien fuerte y desafortunadamente tener muchas víctimas para que haya un reconocimiento de parte del Estado. Sí, pero aquí estamos, pues aquí estamos siguiendo, trabajando, funcionando y resistentes para lograr lo que nosotros estamos buscando transformar. Gracias, Yanni. Qué buen ejemplo también. ¿Listo? Entonces, Whitney, ¿ya me envió? Sí, profe, revisa. ¿Me envió al correo? ¿Me envió al correo, Whitney, o al WhatsApp? El correo. Al correo. Ah, sí, aquí está. John, ¿quiere participar? Mientras tanto. Pues sí, profe. Sí, era con respecto a la presentación de los compañeros. Bueno, pero Sí, pues usted me dirá si, sí, sí, sí. claro, Bueno, sigue, porque aquí bueno, estamos. sí, me pareció muy interesante pues lo que los compañeros compartieron, sí. En esto se data que la educación, bueno, debemos comprender que nuestra educación está supeditada, digamos, por los objetivos occidentales, ¿no? Y que los docentes, digamos, tienen es como cometido, digamos, replicar aquello que el Ministerio de Educación eh, imparte,
a través de los DBA, ¿no? Y eso debe ser impartido pues a los estudiantes. Y quizás esos conocimientos que están dentro de los DBA pues no son los más pertinentes ante la realidad cultural de los pueblos, ¿no? Porque, digamos, el modelo occidental es un modelo mecánico, un modelo que en sus objetivos pues trataba de promover lo que eran los fines comerciales, ¿sí? Y digamos la formación que se le impartía a los esclavos en ese entonces, si damos una mirada hacia allá, era una educación que estaba, digamos, mediante el proceso de evangelización, que era como la escuela en ese entonces y que estaba a cargo de la Iglesia Católica. Digamos, capacitaban a esas personas, pero para desarrollar actividades que no iban, digamos, en un pro de un desarrollo, sino a convertirlos en expertos empleados, digamos, ¿sí? Ajá. Y que eso ha trascendido, digamos, a la actualidad, donde vemos que nuestro sistema educativo en la actualidad está plagado de todas esas impertinencias, donde, digamos, busca formar docentes, ingenieros, arquitectos, y a todas estas personas los quiere convertir en empleados, ¿sí? Todas estas personas se convierten en empleados. Ahora otra impertinencia que noto allí es que todos estos profesionales, todas esas personas que hacemos parte de las masas humanas, trabajamos por algo que es el dinero, ¿no? Y dentro del sistema educativo no se ve una enseñanza acerca de cómo manejar ese dinero. O sea, salimos a trabajar para conseguir algo que no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Y lo digo de acuerdo a alguien que leo, es a Mario Borghino. Yo leo mucho acerca de Mario Borghino. Él nos habla acerca del manejo de la economía, ¿no? Y pues hay personas que ganan mega sueldos y que tienen déficits en la economía, o sea, se manejan con un nivel económico muy bajo, pese a que devengan unos sueldos muy altos, ¿no? Entonces, creo que dentro de las mallas curriculares, dentro del Ministerio de Educación, también debía existir una educación acerca de cómo manejar eso por lo cual salimos a trabajar y que no sabemos cómo manejar lo que es el dinero. Eso era. John, sí. Justamente teníamos un diálogo con los tutores en la universidad y hay muchísimas cosas que de alguna forma en las instituciones nunca le enseñan, ¿sí? Nunca le enseñan y son cosas que uno va a tener que vivirlas, ¿sí? Uno va a tener que sufrir por alguna cosa, uno va a tener que pasar algunas necesidades, uno va a tener que como encontrarse con ciertas personas en la vida, pero pues lastimosamente a uno la vida le enseña como a las malas, digámoslo así, ¿sí? Nos encontramos con cosas que nos hubieran podido enseñar, nos hubieran podido guiar sobre cómo solucionar en algún momento eso en las instituciones, en la escuela, ¿sí? Pero no, pues la dedicación fue como a llenar pues, como conocimiento y decir esto está bien, esto es lo que tienes que aprender y las tablas de multiplicar las vas a aprender así, a leer lo vas a aprender así, pero no nos enseñaron a afrontar muchas cosas, entre esas las que usted menciona, ¿sí? Cómo nosotros podemos administrativamente arreglar nuestra vida o llevar nuestra vida, organizar de alguna forma nuestros ingresos, ¿sí? Que ya iban a estar allí presentes cuando ya creciéramos. Entonces, entre esas cosas, nosotros podemos hacer, ¿sí? Nosotros podemos llegar a esas partes con nuestros estudiantes que van a estar a nuestro cargo. Gracias, John. Es una muy buena reflexión. Entonces vamos a continuar ahora sí con el grupo de Whitney, María Soraya, Gilbert y Anastasio. Tienen la palabra, chicos. Muy buenas tardes, tutoras y compañeros. Nuestro grupo está Hola. Conformado por María Soraya Salas Ruiz, Whitney Castro Perlaza, Anastasio Sala y quien les habla, el compañero Gilbert Quiñones. En esta ocasión venimos a compartirles el análisis e interpretación de la fase 2 del curso de resiliencia con nuestra tutora Ana Mercedes Valencia.
¿Listo? Profe. Gracias. Cabe resaltar que el compañero Anastasio y la compañera María Soraya, por motivos de conexiones, no van a estar presentes en esta exposición. Listo, Whitney. Perfecto, lo entiendo. Ajá. Introducción. Cabe resaltar la importancia que tiene la resiliencia dentro de los diferentes factores que inciden en la construcción de nuevos conocimientos, siendo esta la base fundamental para poder afrontar las dificultades que se presentan dentro y fuera del ámbito educativo, para promover los saberes. Siendo la resiliencia una capacidad universal, dichos procesos deben ser promovidos desde los primeros años de desarrollo humano, para que se cimienten bases sólidas para poder afrontar distintas circunstancias a lo largo de la vida. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, se procederá a realizar la socialización de manera crítica y analítica de los temas planteados en las lecturas, sin dejar de lado la pregunta orientadora: ¿cuál es el aporte que la educación hace a los procesos identitarios de niños y jóvenes para abordar la resiliencia? La resiliencia. En este paso vamos a tomar lo que es un concepto básico sobre la resiliencia. Cada individuo será quien asuma su vivencia sobre cualquier hecho traumático que acontece en su vida y sus distintas etapas de desarrollo. Sí, profe, por ejemplo, ahí en ese caso el tema de la resiliencia hablaríamos un poco, pues, ahora la vivencia que yo estuve, ¿no? Con el accidente y todo, entonces, un proceso por el cual, pues, uno pasa, porque son cosas que uno no sabe si le va a pasar, o sea, son destinos, digámoslo así. Entonces ya depende de uno, si uno quiere seguir adelante con el proceso o echarse a morir, ay, cómo me va a ver la gente, porque yo no era así, o temas por el estilo. Dice, relación del niño y el entorno en que vive y cómo afronta las condiciones que se le presentan. Vemos que la resiliencia se manifiesta en cada individuo desde que nace. O sea, desde que ya tenemos un uso de conciencia, nos enfrentamos a diversas situaciones que nos acontecen durante la vida. Y esto nos marca para seguir adelante y poder así, seguir construyendo conocimiento. Listo. En esta tocaremos cómo influye la resiliencia en los procesos de identidad, enfrentamiento exitoso de una identidad. Vemos que de los principios de lo que es la colonización y todo lo que tiene que ver con la parte afrodescendiente, se viene imponiendo la resiliencia para enfrentar de forma exitosa nuestra identidad como afrodescendiente, nuestra identidad en el ámbito cultural, en el ámbito de los saberes ancestrales, en el ámbito de todo lo que tiene que ver con nuestra parte cultural. Ser resilientes nos implica un acercamiento a esa parte que nos obliga como a afrontar de cierto modo todos los procesos para asimilar las culturas. Y además, profe, o sea, ser resiliente en cuanto al proceso de identidad es como mantener esa lucha viviente en la cual uno, pues, a través del tiempo ha mirado que no ha sido tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, yo me miraba una historia, una película, no sé si sea vida real o no, o sea historia real, de la mujer rey, en la cual desde África, los mismos africanos eran que atrapaban por decir así, nosotros los afro, los negros, para vendiéndolos a los españoles, la cual, pues, la mujer rey y todo eso, era las mujeres angollas que le dicen, entonces ellas luchaban por toda esa identidad cultural y todo lo demás. Adaptación a situaciones amenazantes dentro del contexto. Yo creo que aquí esta parte es muy fundamental dentro de todo lo que cabe, porque la adaptación es lo que nos caracteriza como seres cambiantes y seres que podemos adaptarnos a diferentes situaciones que nos conlleva la vida. Por ejemplo, profe, en este caso hablar de la adaptación puede ser una adaptación amenazante, el conflicto armado, ¿no? Pero también puede ser las actualizaciones de diversas tecnologías, como se han venido mirando, o acogimiento a otras culturas, por la cual uno ha permitido que se vaya perdiendo la nuestra. Muy bien. Dice, en educación y resiliencia, aportes de la educación a la resiliencia. Aquí vemos cómo la educación ha aportado a la resiliencia, o más bien diríamos que somos resilientes porque hay una educación, porque dentro de la educación se abarca
no únicamente lo cultural, sino lo social, lo económico, lo pluriétnico, abarca todos esos sistemas que rodean al ser humano. Entonces yo diría que somos resilientes porque hay una educación, porque hay una cultura, porque hay diferentes factores en los cuales uno como ser humano debe sobreponerse y debe sacar adelante. Otro aporte, profe, que hace el compañero en la educación de la resiliencia es lo que nos está mostrando ahorita nosotros cómo debemos aprender para enseñar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nos enseñan cómo poner las pautas a cada estudiante que presente alguna problemática dentro y fuera de la institución. Evolución del ser humano dentro de su entorno. Evolucionar dentro de nuestro entorno implica el avanzar con lo que ya tenemos. O sea, el evolucionar no solo es dar un paso adelante y mirar qué sigue, sino que es llevar consigo todo lo que ya tenemos. Siguiente. Promoción y fortalecimiento de la resiliencia desde el ámbito educativo. Fortalecimiento de la educación teniendo en cuenta el contexto de cada estudiante. Nosotros como futuros educadores debemos ser un pilar para la educación y más aún promoviendo la resiliencia en nuestros estudiantes, tanto dentro y como fuera del plantel educativo, y no únicamente en la educación, sino en la comunidad como tal. Nosotros somos el puente vivo entre la educación, la cultura y todo lo que abarca. Entonces está en nosotros en promover escenarios de protección que incentiven al estudiante a poder ser resiliente, a poder sacar, por ejemplo, una materia adelante, a poder sacar un estudio adelante, a poder seguir a pesar de las adversidades. Somos nosotros los educadores los encargados de fortalecer el ámbito educativo para poder brindar una mejor educación a los jóvenes y niños de nuestra comunidad. Además, en el ámbito educativo se reconoce como estudiantes resilientes aquellos que a pesar de vivir en contextos de bajo nivel socioeconómico logran obtener un mejor resultado. Siguiente. Ahí que queríamos compartirles también unas historias de personas que han sido resilientes a través del tiempo, personajes importantes, ya han destacado por ser muy resilientes como Charlie Chaplin, Albert Einstein, Beethoven, Roberto Menchú y Ana Frank. Por ejemplo, Charlie Chaplin después de que el padre muere, vive en un orfanato para pobres y su perseverancia y todo lo demás logró que se convirtiera en uno de los máximos exponentes, principalmente el actor del cine mudo, ¿no? Que fue Charlie Chaplin. Y Albert Einstein, a pesar de que sus compañeros y todos les decían, bueno, no haganlo de acá, y hasta los profesores lo tildaron que para joven iba a ser un niño de muy mala formación, y llegó a ser más reconocido en el sistema de física, ¿no? Como un físico, matemático. Y ya Beethoven fue considerado uno de los máximos exponentes de la música clásica de todos los tiempos. Además de él tener una enfermedad, creo que fue a los 26 años, si no estoy mal. Sí, a los 26 años tuvo un problema de sordera y todo eso, y él implementó su propia temática para salir adelante. Con todo esto, queremos decirle a los compañeros que a pesar de cualquier adversidad que se nos presente, tenemos que seguir y luchar por nuestro sueño y cada nuestra meta que queremos cumplir. Y además esta carrera que es tan bonita porque habla de nosotros, nos identifica a nosotros como afro, querer llevar a cada una de nuestro rincón todo lo que somos, irnos de aquí a este país, que la gente diga, ustedes son colombianos, pero ¿por qué? Porque nosotros la manera de hablar, de vestir, de cómo llevamos nuestra cultura a otros lugares. Entonces me parece que es muy bonita esta carrera que estamos haciendo. Muy bien. Conclusión. Se logró identificar la importancia que implica hablar de la resiliencia en todos sus ámbitos, resaltando a todas aquellas personas que a pesar de las diferentes adversidades se han destacado por saber afrontar las dificultades, consiguiendo ser un ejemplo a seguir para muchos que están pasando por diferentes procesos de vida. Aquí toca resaltar y
el mensaje directo que le haríamos a todos los compañeros y a nosotros mismos es que seamos resilientes a la hora de defender nuestra identidad, a la hora de defender nuestra cultura, a la hora de hablar de lo propio, hablar de nosotros, hablar de lo que nos rodea, de lo que tenemos y que tenemos que ayudar a conservar, porque yo creo que el eje de todo es la conservación, de que podamos ser nosotros quienes ayudemos a fomentar y a promocionar lo que somos a través de la cultura. Sí, profe. Además, pues, una enseñanza también que nos deja ser resiliente por medio de todos los temas afro es, por ejemplo, a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué a veces la gente se impide como hablar o decir, de antes decían batea, o sea, muchos términos que se han venido perdiendo? Incluso nosotros nos gustaría rescatar o hacer un diccionario, como así, bueno, nosotros vivimos en tal municipio y queremos hacer un diccionario donde las personas hablen, o sea, su lengua y no adaptarse a otros temas. O sea, la actualización que se ha venido presentando a través del tiempo es buena, pero dependiendo cómo uno la coja y mezclarla junto con lo que uno ya conoce y no perder lo nuestro. Gracias. Muchas gracias, Listo, compañero. muy bien, muchísimas gracias. Whitney y la persona... Gilbert. Gilbert. Y Gilbert Quiñones. Gilbert Quiñones. Y por ejemplo, creo que ahí, disculpe ahí que le interrumpa, si alcanzan a mirar atrás, tenemos un fondo ahí donde nos ven a nosotros con la compañera Soraya y el compañero Anastasio. Ellos son ustedes. Sí. Ay, estamos nosotros enseñándole algunos toques eso les iba a y cosas a los niños. Ajá, sí, más adelante sigue ya el fin. Eso fue acá. Ay, qué bonito. O sea, ustedes ya están cumpliendo con ese rol de educadores. Sí. Ay, qué chévere, no. Pues nosotros estamos enseñando, o sea, como tal el crono, pero sí, por ejemplo, nosotros con la compañera María Soraya pertenecemos a una fundación también que implica mucho también en el tema de la música tradicional. Creo que por ahí, por Facebook, nos pueden buscar Sonar del Pacífico, tenemos presentación, hemos grabado algunas canciones, fortaleciendo todo aquello que nos gusta, o sea, que es lo que nos gusta y nos resalta a nosotros como personas. La Quita Mario, por ejemplo. Eso, la Quita Mario, compañero, ya la escuchó. Sí. Qué chévere, ¿no? Pues me quedo pues con esa última parte porque ustedes habían referenciado algunos personajes importantes dentro de la resiliencia, ¿no? Como Charles Chaplin, Albert Einstein, Beethoven, Rigoberta Menchú. Pero miren que son ustedes los protagonistas de esta exposición, de esta socialización, allí como el fondo, porque son pues el ejemplo a seguir, hablando de identidad, hablando de comunidad, de esa resiliencia que queremos construir, que queremos ir transformando, cómo es que podríamos nosotros afrontar todo lo que se nos puede presentar, ¿sí? Entonces, miren que aparte de los referentes que ustedes tenían, son personajes pues que conocemos a nivel mundial, pero ustedes están aquí, están dando esta socialización de cómo podemos nosotros lograr ser resilientes o cómo podemos enseñar desde ustedes. Mírense ustedes allí como el fondo. Y eso es lo que quiero yo resaltarles a todos ustedes. ¿Sí? Yo sé que todos nosotros hemos desarrollado esa resiliencia. Bueno, algún día también me preguntaba si es que nosotros nacemos con la resiliencia o la adquirimos de forma cultural, ¿no? Pero pues si nos ponemos a ver de pronto desde la parte de salir nosotros desde nuestras madres, estando allí calienticos, estándonos alimentándonos, nuestra mamá teniéndonos ahí abrigaditos, estando bien, y cómo nos exponemos ya en el parto cuando salimos al mundo y se nos abre todo esto, y el simple hecho de estar allí en un parto y de poder nacer y estar bien y estar vivos y estar aquí presentes, eso hace parte de la resiliencia, sí, eso es ser resilientes. Entonces, qué bonito lo que ustedes están haciendo y qué chévere pues que sigamos con eso, ¿no? Felicitaciones por su grupo, muy bonita su presentación,
muy bonito el aporte también, muy grande, muy grato. Y, ¿no? Felicitaciones, me quedo con eso. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Tutora, gracias Luisney y gracias Gilbert. Cuéntame. tutora. No, pues, ¿Sí? tutora, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad, pues, para ovacionar a los compañeros, para felicitarlos, digamos, por ese trabajo que han realizado. Me pareció muy importante, me llamó mucho la atención. No tuve tiempo para mirar hacia los costados, en serio que me impactó mucho, eh, sobre todo la parte creativa que tuvieron para desarrollar su trabajo, su presentación y la dicción que manejaron, pues, respecto a su exposición, el fluido en el lenguaje, la lectura perfecta, o sea, me pareció muy loable, ¿sí? Y que además demuestran un interés por el rescate de su cultura, ¿sí? Y que, como se ve ahí en la imagen de fondo, pues ya están ahí en esa lucha por la reivindicación, ¿sí? Y incursionando a nuestros futuros hombres del mañana, nuestros niños, a estos procesos que en realidad son muy propios, muy nuestros y que somos nosotros los mayores los que debemos sembrar en nuestros niños, en su consciente, pues aquellas conductas, aquellos comportamientos que le permitan ser resilientes, que les permitan reconocer su identidad, ¿no? Pues felicitar a los compañeros, me parece muy importante pues lo que acaban de presenciar y he aprendido mucho acerca de su presentación. Muchas gracias. Yo también, muchas gracias Pues John. muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y pues la idea aquí es ir aprendiendo. Y también todos hemos aprendido lo que los demás compañeros también han expuesto. Sí, compartir que para eso es este diálogo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si las compañeras Ana Margeli Segura y Carmenza se sienten ya listas para seguir con su socialización. ¿Qué me dicen, Ana? Porque yo tengo la presentación ya en el correo. Ana Margeli y Carmenza. Ah, profe, como usted nos había dicho que de pronto para el martes podríamos salir si nos regala la espera. Sí, seguro, Hasta- porque pues ustedes ya tienen las diapositivas, entonces me parece que podríamos hacerlo de una vez. Es que hay unas compañeras que están mal del internet y que pues como pensábamos que era para mañana, no nos habíamos preparado muy bien. Ah, bueno, listo, Ana. Entonces lo vamos a dejar para el martes que nos vamos a conectar. John Bernie, ¿tú estás listo, John Bernie, para tu exposición? Buenas tardes, profe. La verdad, no. Para el martes ya vamos con todo. Ya le expreso mi trabajo. Se lo envío por ahí de mañana para que lo ratifique y ya el martes se lo doy la explicación, se lo expongo, ¿vale? Listo, perfecto, listo. Entonces, ¿alguien más que desee ahorita hacer la socialización o continuamos? ¿No? Listo. Bueno, entonces, denme un ratico, yo llamo al profe Jaime para comentarle pues que ahorita seguiríamos con etnociencia o lo retomamos. Regálenme por favor